tan soberano y digno. ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Vale la pena ir a Tuxpan por tu salud. Medicina alternativa con el Dr. Andrés Viteuresti. Te atenderá para tratar todo tipo de padecimientos y enfermedades como diabetes, columna, hígado graso, circulación, próstata, cáncer, ojos, problemas respiratorios, piedras biliares, colesterol, triglicéridos y más. Nosotros nos encargamos de tu cita y viaje redondo hasta Tuxpan, Veracruz. Más informes al 844-858-3063. Tu salud es lo más importante. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Ponemos a tu disposición los mejores precios al mayoreo y menudeo. Ofrecemos los mejores cítricos, naranja, limón y toronja. Tenemos jugo de naranja, limón, toronja naranja, jugo verde y mucho más sabores en sus diferentes presentaciones. Encuéntranos en el Mercado de Abastos José María Jiménez, bodega número 19 en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Para pedidos y más información al 844-412-5716 y al WhatsApp al 844-219-9976. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia.
Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México, sí hay chamba. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Arte Creativo Saltillo te invitamos a inscribir a tus hijos e hijas de 6 a 16 años a nuestros talleres sabatinos de pintura acrílica. Nuestro horario es todos los sábados de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. Más información al 844-155-5493. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que tus hijos disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya! Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, transmitiendo a través de Neuma Multimedia en Facebook, en la aplicación Neuma Multimedia para dispositivos Android y Huawei. Y pues con el enorme gusto de saludarles, les habla Román García nuevamente. Nuevamente estamos aquí en Nueva Son cada mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, de poder estar aquí en la palabra de Dios, aquí en el comentar, y pues muy agradecidos con el Señor porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, las celebramos, las disfrutamos y por esas estamos hoy aquí reconociendo que el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia. Y hoy 17 de agosto del 2023, ¿cómo estás, Javier? Pastor Javier Flores Redondo. ¿Cómo te va, Paz? ¿Me le quieres quitar la...? No. Buenos días. El Salmo 106:1 dice, aleluya. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, le saludamos, como bien dice el pastor, ¿verdad? Gracias a Dios, pero aleluya. Aleluya. Sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Todo el tiempo, así es. Dios es muy bueno y dándole gracias al Señor por su gran amor con que nos ha amado. Dios tiene cuidado de los hombres, de la humanidad. ¿Cómo amaneciste el día de hoy, pues? Bien, Padre, bendito Dios, muy contento, muy dispuesto. Sí. Gracias a Dios, con el deseo, con el gusto de siempre, y pues recordándoles que estamos totalmente en vivo y que usted se puede comunicar con nosotros al 844-696-8450, repito, 844-696-8450, amablemente tomarán la llamada, si usted así lo decide, nuestro amigo Alex, a quien saludamos, viejo, Dios te bendiga, ahí en los controles, bendito Dios, y también para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873, mensajes y o WhatsApp 844-880-4873. Y fíjate, Paz, que pues muy consternado de lo que está pasando en el mundo, de cómo Dios habla a través de los eventos que ocurren. Yo platicaba con alguien y le decía que todo está dentro de la soberanía del Señor, no hay cosa que no ocurra que escape del Señor y que no sea un aviso para la humanidad, recordando cuando Jesús estaba aquí y Él hablaba de que se había caído una torre y que esa torre pues había traído muerte para más de una docena de personas en aquel tiempo, y Jesús decía cosas como no crean que ellos son más pecadores, antes bien digo que si no se arrepienten todos van a perecer. O sea, hablando de cómo los eventos que ocurren en el mundo no se escapan de la mano del Señor. Yo tengo aquí en Isaías 26 una lectura rápida, una introducción. Anoche, ahí en la tarde, no sé, platicaba con mi esposa y le decía, fíjate, amor, que el Señor me mostró algo y no lo entendí todavía, viendo los reportajes, viendo lo que pasó en Maui, en La Jaina, esta ciudad turística, todavía viendo, no lo recordé hasta que hubo un momento que el Señor me mostró que me había dado un sueño, Paz, con algo donde había visto eso. Digo, ya no es como que, ay, pastor, a toro pasado, no. O sea, el Señor me recordó que yo tenía unos días que había soñado de algo así que había ocurrido en un lugar turístico, y me quedé muy impresionado, pero también me sentí como desfasado. O sea, en su momento no, pues soñé, oré, no supe, obviamente no sabía qué iba a ocurrir, solamente ya cuando lo ves, y te digo, fue después de ver, me hicieron llegar algunos reportajes o algún resumen de todo lo que había, cómo había sido la dinámica. Ayer un poquito comentó Jaime aquí, pero no le había dedicado atención a eso, de lo que pasó en esta ciudad de Maui, en el estado de Hawái, y dije, wow, el Señor realmente nos habla, a veces no entendemos
no es tampoco como que muy específico, pero cuando ocurre el evento dices, es algo que el Señor mostró, y entonces viendo la necesidad personal, se lo dije también a mi esposa, cuánta necesidad tiene uno de orar más, de pasar más tiempo en comunión con el Señor, porque el Señor revela las cosas, el Señor muestra, y a veces está uno distraído, o a veces uno no pregunta un poquito más allá, Señor, ¿qué será? ¿Qué va a ocurrir? Pero fíjate que en Isaías 26, quisiera poner esto, insisto, no es como que a toro pasado, el Señor me reveló, no. Yo tuve un sueño en el que Dios me mostró eso que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir, pero yo obviamente sin saber en qué localidad, nada. Solamente sabía que era un lugar turístico y que tenía que ver con fuego. Pero te digo, ya no es hasta que, de hecho, una hermanita de Monterrey me manda las imágenes, un resumen, la cadena CNN, y yo digo, esto yo lo soñé, esto yo lo vi. Entonces, me desafía el hecho de cuán más cercanos pudiéramos estar, o a veces cuán aletargaditos estamos en varios temas. Aquí en Isaías 26:9 quisiera, insisto, colocar esto en el corazón de algunos hermanos que Dios les ha hablado, les ha mostrado cosas, y que a lo mejor le pasó como a mí, que no sabes hasta que ya ocurre, y dices, Dios había advertido esto. Aquí en Isaías 26:9 dice, voy a leer desde el 7, 26, del 7 al 9. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Aquí el desafío, ¿verdad? Aquí dice, madrugaré a buscarte. En tanto que el espíritu dure el espíritu dentro de mí, es decir, mientras estamos en este peregrinar, en esta vida, que es para mí un desafío, dice, madrugaré a buscarte, porque luego, o sea, ya ha pasado, que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, este hombre, este siervo de Dios, Isaías, ya no puedo decir gran siervo, pero este siervo maravilloso de Dios, sabe la necesidad que tiene él de buscar a Dios de madrugada, porque los juicios de Dios están siempre en la tierra. Pero me llama la atención que dice luego, vuelvo a leer el 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. A veces se vuelve complicado, ¿verdad? Estos temas, el madrugar, porque hay ocasiones donde dormimos muy poco, hay ocasiones donde nos estamos acostando muy tarde, y entonces, o que el Señor te levante y dices, híjole, pero me va a levantar, voy a orar, pero ya aquí va a iniciar el día, ya no va a haber forma de seguirle en el tema del sueño. Pero me llama la atención que diga, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea, la relación de madrugar a buscar a Dios, porque los juicios le traen al hombre sabiduría, le traen al hombre aprender a hacer justicia. Entonces, yo honestamente, comparto, enseño y lo he vivido, que cuando Dios trae su derramar del Espíritu en la iglesia, pues dice que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, los hijos, las hijas, los siervos, las siervas profetizarán. O sea, hablar inspiradamente por Dios, y lo sé y lo he vivido. Pero
me llamó mucho la atención, me impactó estar viendo en el celular, porque me lo mandaba el celular, mire, Paz, supo todo. Le digo, sí, supe, pero cuando empiezo a ver, dijo, híjole, yo soñé esto. A lo mejor unos días antes de que hubiese ocurrido, pero también, insisto, sin ubicar, sin saber, solamente un lugar vacacional y obviamente recuerdo que me levanté, oré, algo muy sencillo, guárdanos, Señor, guarda tu pueblo, qué sé yo. Pero este hombre sabía algo, que tenía que madrugar, que tenía que buscar a Dios, porque los juicios de Dios le traen el aprendizaje de la justicia a los moradores de la tierra, pues. Amen. Y pues me deja así como que, le decía ayer a mi esposa, le digo, híjole, amor, necesitamos... Sí, ¿qué pasa de que no... a veces no estamos en esa con todos nuestros sentidos, ¿verdad?, aplicados o seguir buscando al Señor para decir, Señor, bueno, ¿de qué trata? ¿Por qué me estás hablando así? Sí, ¿por qué estoy soñando esto? ¿De qué manera quieres tú que yo ore o enséñame, Señor, ¿verdad? O guíame. Y a veces por ya nuestra mecánica, porque a veces hasta en la oración tenemos una mecánica. Sí. A veces no nos aperturamos, ¿verdad? Y tenemos que permitirle al Señor que Él obre, que sea Él, ¿verdad? Guiando con su Espíritu Santo todo. Sí, amén. ¿Verdad? Sí, y recordando aquel pasaje de Amós 3:7, pues, que dice que Dios no hace nada, y ahora sí, diciendo, es un acto de Dios. O sea, por más duro que alguien diga, no, pues es que si se salió del control el fuego, no, es un acto de Dios. O sea, cuando a veces decimos se salió de control, no, precisamente el Señor llevó esa situación a eso. O sea, no se le escapa nada. Entonces, si creemos en un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, eso no se salió del control, y eso sería lo que tendríamos que, ya sin llevar, alguien diría, entonces, ¿cómo estaría la maldad ahí? No. Jesús dio el ejemplo, diciendo, no crean que los que se murieron en la torre son más culpables que todos. O sea, y es una manera de decir, todos tendríamos que volcarnos al arrepentimiento, todos tendríamos que decir, Señor, pues aquí está nuestra vida, ¿verdad? O sea, tú eres santo y nosotros no. Pero esa sensación que te da, número uno, que Dios no hace nada sin avisarlo. Y luego, que este hombre, Isaías decía, pues era como, se estaba haciendo un voto, ¿no? O sea, entre tanto que me dure el espíritu dentro, madrugaré. Digo, yo espero que lo haya hecho. Porque cuántas veces nosotros no tenemos o queremos esa dinámica, pues, porque todo mundo siendo cristiano, pues, comprende que es algo bueno, ¿verdad? Levantarte en la madrugada a buscar a Dios. Pero aquí dice algo que tiene relación con aprender la justicia de los moradores de la tierra. Y de entonces, los juicios. De los juicios, esos sí. juicios que son que tiene relación con que el hombre aprenda la justicia, sí. Sí, entonces vuelvo a leer, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y otra situación, pues esto es un juicio de Dios, no porque sean peores, no porque a lo mejor están mejor en la condición en Acapulco que en Maui o que en Cancún. No. Digo, hablando de regiones turísticas, no. La maldad está por todos lados. Lo que sabemos es que todo tiene un propósito. Así es. Y que quizá para algunos podría ser juicio, para algunos podría ser formación, ¿verdad? Para algunos podría ser una manifestación del poder de Dios también en esas vidas. Claro, porque a final de cuentas el juicio saca veredicto algo, ¿verdad? Para bien o para mal. Sí. Pero el juicio sigue siendo de Dios, y entonces nos deja a nosotros el aprender la justicia en medio de todo eso, ¿verdad? Porque sí, obviamente va a haber gente que va a testificar cómo Dios se glorificó, cómo Dios le guardó, pero esa razón de un juicio de Dios en la tierra. Y entonces
me llama mucho la atención, ya lo hemos leído, lo hemos compartido, pero sí ayer que estaba viendo yo las imágenes que me enviaban, de repente me vino y dije, híjole, y me acuerdo muy claro cómo soñé el cielo con respecto a una ciudad turística, ¿no? O sea, yo no puedo decir que el Señor me mostró que era Maui, no. Pero sí me quedé muy impresionado, porque el Señor sigue cumpliendo su palabra, donde no hará nada sin mostrar. Y segundo, cuánta necesidad, me digo a mí mismo, cuánta necesidad tengo de buscar más, de no tener pretextos para levantarme, para madrugarle, independientemente de la situación, porque a veces uno se relaja, se conforma y dices, híjole, hermano, pero pues los juicios vienen a que los hombres, los moradores, aprendamos justicia, ¿verdad? Y pues se me hace muy, muy glorioso, muy noble del Señor que te deje ver algo que va a ocurrir, independientemente que a lo mejor no lo vaya a detener, ¿verdad? Y que tú puedas orar para que Dios intervenga, para que, como tú dices, algunos puedan testificar, sean salvaguardadas vidas, qué sé yo. Pero estás hablando de una tragedia, no solamente para la nación de Estados Unidos, o para algo que debe de impactar a más de uno, porque dices, es una ciudad, por pequeña que sea, es una ciudad entera que ha padecido esto oye, pues es que a lo mejor tantos fueron desplazados, a lo mejor el número de pérdidas humanas pues es proporcionalmente mínimo a la cantidad de habitantes, lo que sea que se pueda decir, que nunca una vida pues está para desestimarse, ¿verdad? Una sola. Pero sí, cuán fuerte es un evento para la nación, pues, para el estado de Hawái, pues no se diga, pero para la nación y para todos los que podemos verlo a través de las redes, a través de los medios y decir, o sea, te quedas quieto y reflexionas, o sea, cómo Dios sigue teniendo control de estas cosas y no podemos, créame, pues no sé qué teología pudiéramos tener, pero no podemos deslindar a la persona de Dios de un evento como este. Amén. De ninguno. De ninguno, sí, pero que alguien diga, no, pastor, esto no tiene nada que ver, es que fíjese que la cuestión geográfica y que la maleza y que lo que se incendió, pero hoy estás hablando de una ciudad completa. O sea, la gente tuvo que meterse al agua para ser librado, o sea, ya a la costa para ser librado. Y dices, esto debe dejar pensando a más de uno, a la reflexión a más de uno, y no será el último, obviamente, y menos cuando sabemos que estos son juicios, pero se acerca la hora del juicio, ¿verdad? Y pues obviamente creo yo que produce para bien, o sea, Dios está llamando a la misericordia, Dios está llamando al cuidado no de la gente de Hawái, no de los Estados Unidos, a la humanidad, a todos aquellos que tienen el alcance de poder ver lo que está ocurriendo en esta latitud, y que definitivamente pues nosotros como ministros, nosotros como siervos, el estar alerta a los sentidos agudos y darnos cuenta que el Señor no miente, no cambia. Y ya nada más para cerrar ese punto, no sé si quisieras tú ahondar, pero la cita que mencioné ahorita está en Lucas, y pues para que no la quitemos, ¿verdad?, de la ecuación. Aquí en Lucas, ¿qué pasaje es? Lucas capítulo 13. Versículo 2. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, unos que habían sido sacrificados por Pilato, piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. O sea,
Fíjate, Jesús teniendo así el dato, los 18 que fallecieron cuando se cayó la torre en Siloé eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Y la respuesta contundente es, os digo no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y dices, no, todo nos deja una enseñanza, pues. Y no estoy diciendo que se hayan perdido, y seguramente que habrá gente que falleció, sí, y que ya está con el Señor, pero que el Señor decía es que vas a llegar ahí, y la cuestión es cómo llegar, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser la condición? Sí. De que vamos a morir todos. Todos vamos a morir, claro. Sí. La cuestión es de que a veces sí los eventos que pasan, hay ligereza en la cuestión de juzgar o de pensar que fue o te va de tal o cual manera por tu pecado, porque pues o simplemente menoscabar a las personas por X o Y, ¿verdad? Haces hasta por falta de inteligencia, etcétera, sí, les faltó, y en realidad es muy fácil el emitir juicios. Sí. Pero y más que nada lo importante es pues cómo ve Dios nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque alguien ahorita pudiera levantarse y decir, no, pastor, es que yo he estado en esa ciudad, si supiera el libertinaje. Es que no hay diferencia con el resto de la humanidad. Es solamente un brote de la humanidad y una manifestación de la soberanía de Dios. Y decirle a todos, hey, nada se escapa de mis manos. Ni la torre que mató 18, ni un evento como con todo con todas las repercusiones, pero que debiera simbrar, insisto, a la nación, pero a todos los que tenemos la oportunidad de verlo y decir, ay Señor, ayúdanos a aprender justicia luego que tus juicios ocurren, y a los que de alguna manera hemos soñado algo, hemos tenido ahí un destellito de que, como que Dios me mostró algo así, pues la urgencia, el proponernos, decir, entre tanto que me dure el espíritu dentro, los días o los años que sean, madrugar para buscar a Dios. Amén. Y bueno, pues comentar eso me impresionó. Mi hermana aquí ahorita está conectada, que me hizo llegar, pero aunque yo ya había visto imágenes, en ese momento me vino el clic, y híjole, yo esto lo soñé días antes, y ahora entiendo que fue lo que soñé. Y obviamente sí me estremece y me hace, le decía a mi esposa, la necesidad de buscarle más, la necesidad de madrugar más, la necesidad de no relajarme y de agudizar los sentidos. Pues mire, son las 7:42 después de esta plática, después de esta lectura de Isaías 26:9, donde nos habla de la necesidad de buscar a Dios de madrugada y de aprender la justicia a través de los juicios de Dios. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Vamos a hacer una cosa, son 7:43, vamos a ir a una pausa, escuchar una alabanza y ya ver qué es lo que el pastor nos propone sobre la mesa y qué Dios trae a nuestras vidas en ese tiempo. Quédese con nosotros, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Saltillo, en Nueva Son cada mañana. Las misericordias de Dios. Buen día. ¿Cómo lo diríamos en inglés? A ver, anda. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú.
Bien, gracias a Dios, pues ya estamos de regreso, dándole la gloria al Señor y reconociendo que Él es Dios, amén. Pues ya listos para el comentar. Seguramente que ya tienes ahí la palabra, la cual vamos a ir a leer y ver qué tiene el Señor para nosotros en este día. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña lectura en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. El capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18. Ok. Desde el versículo 18. A veces quiere leer uno todo, ¿verdad? Sí. Te emocionas con todo. Dice la Escritura: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, pastor, este último versículo del capítulo 1, sí, ¿verdad? Está muy interesante, ¿verdad? Lo que la Biblia dice y lo que el apóstol Pablo, como padre espiritual, le instruye a su hijo espiritual Timoteo, sí, este joven pastor, y le habla acerca de que él milite y haga el desempeño de su ministerio en base a conforme a las profecías, ¿verdad?, que se hicieron de él antes de estas profecías, ¿verdad?, del ejercicio de su ministerio. Sí. Pero dice también, ¿verdad?, que manteniendo la fe y la buena conciencia, y la cual pues hubo quienes han naufragado, ¿no? Sí. O sea, mantener la buena fe y la conciencia, ¿verdad? Pero algo que ha generado a veces polémica, pastor, o que de alguna manera creo yo que sería bueno comentar, sí, es el hecho de que yo en lo práctico, en lo cotidiano, ¿verdad?, he escuchado personas que a veces han utilizado esta frase de decir que los entregué a Satanás, ¿verdad? Sí. Es una frase fuerte. Muy fuerte. Y entonces pues sería bueno comentar el hecho, a qué se refiere o bajo qué sentido el apóstol Pablo pudo haber hecho y dicho lo que dijo y hizo, ¿verdad? Y que también de alguna manera pues está instruyendo a su discípulo, ¿verdad? Sí, sí. A que milite y haga, pero dentro de esa misma enseñanza pues de una manera podemos decir, a lo mejor indirecta, va el hecho de que existieron dos personas, ¿verdad? Y de las cuales dice él que él las entrega a Satanás, ¿verdad? Sí. Y nos dice que ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pues para que no aprendan a no blasfemar. Fíjate que ahorita tú decías acerca del juicio, ¿verdad? Y que tiene un propósito, sí, ¿verdad? El hecho de las cosas que acontecen y que tienen el propósito de que la gente aprenda también justicia, sí, ¿verdad? Que se aprenda justicia, y tiene un propósito en eso. Entonces, esta palabra de entregar, que es una palabra que consultando yo encontré ahí que se refiere a como el hecho de abandonar, quitar las manos, ¿verdad? De alguna manera dejar al descubierto, sí, quitar la protección, sí, o quitar el refugio. O sea, así entregar viene de un vocablo, ¿verdad?, que se llama paradidomi, o se dice paradidomi, ¿verdad? Y dice que esto significa sí, como que quito las manos, o sea, abandono, quito la protección o quito el refugio, ¿verdad? Sí, sí. El apóstol Pablo está diciendo que él, ¿de qué manera se puede proteger, verdad? Fíjate que también hay otra cosa que como que en el tiempo de la iglesia actual, ¿verdad?, a veces como que ha llegado también en esa comodidad de no estar bajo el yugo del Señor, de que también parte de la función de la iglesia es el interceder, ¿verdad? Tú decías ahorita, oye, pues debemos estar orando porque, sí, y el Señor
me quiso hablar quizá, pero yo no supe cómo, de qué manera discernirlo. Pero también queda claro que una de las cosas en las cuales Cristo se manifiesta en la vida de su pueblo es en que Él intercede, amén, y usa estos vasos o estos instrumentos también que somos nosotros para que se lleven oraciones guiadas por el Espíritu Santo a esa intercesión, ¿verdad? A ese estar entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y Dios mismo lo dice en el profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice, pues busqué hombre que hiciese vallado entre Dios y los hombres y no lo hallé, ¿verdad? No lo hallé. Y entonces, pero llega un momento, aquí en el caso del apóstol Pablo, que también él dice, pues ya, llegó un momento en que yo entendí que tenía que quitar esa protección, ¿verdad? Que tenía yo sobre estas personas, ¿verdad? Que son Himeneo y Alejandro, porque eran blasfemos y estaban, y habían naufragado, dice. Y habían naufragado de la fe y de la buena conciencia. Entonces, él lo hace así. Ahora, ¿qué es el hecho de que yo he escuchado gente que a veces así sin ton ni son, ¿verdad? Y bien empoderada, bien empoderada de sentir que tienen pues prácticamente la facultad. Son comandantes ahí de las... Sí, ¿verdad? De todo decreto y de todo señalamiento. Entonces dicen, no, yo los entregué a Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Y ya lo entregué a Satanás. Y entonces... Pero ¿qué implica todo eso? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que el apóstol Pablo llegara a ese momento? Y preguntar si la persona que está ahora empoderada diciendo tales frases, ¿verdad? Pudo haber hecho lo concerniente, ¿verdad? A poder decir ahora, pues se entregó a tal o cual persona. Se respetó el protocolo que viene en la línea bíblica. De hecho, yo quiero postergar un poquito una lectura en Corintios 5, que es donde dice, Pablo vuelve a señalar ese tema, entregarlo a Satanás, pero dice cuál es el propósito. ¿Qué ocurre con una persona que es entregada a Satanás? Lo primero que estás mostrando, compartiendo, es que esa entrega es finalmente quitar las manos, ya no estar... No sé cuánta gente se ha acercado en algún momento contigo, Paz, gente obviamente que ya fue cristiana o que se retiró, pero me ha ocurrido en algunas ocasiones que llegan a la congregación y dicen, pues vengo para que ahora sí pues estar bajo su cobertura, o vengo ahora sí para que Dios, pues entiendo que Dios me puso bajo su cuidado, y de alguna manera te están diciendo que entienden que cuando una persona se congrega contigo está bajo tu cuidado, está bajo el resguardo de tus manos en el tema de la oración, y entonces te comentan esa figura de pues vengo a su cobertura, en el sentido, yo siempre he dicho que el que da la cobertura es Dios, ¿verdad? El que da la cobertura es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Entonces yo entiendo que la cobertura es una cobertura divina, pero a través de un ministro, de un siervo que está orando, que tiene el cuidado, como Samuel, que decía que líbreme de Jehová de no orar por el pueblo. En el orden que Dios pues estableció. Así es. Dentro del gobierno Entonces, de su iglesia. Así es. ¿Por qué lo comento? Porque antes de leer Corintios 5, donde obviamente se va a mostrar cómo es que se aplica esta figura de lo entregado a Satanás, y que es una figura desde el Antiguo Testamento. O sea, de hecho, el capítulo 1 de Timoteo, la verdad es muy rico, tiene una riqueza espiritual muy grande, porque Pablo le enseña a Timoteo cuál debe ser el uso de la ley. O sea, no estamos bajo la ley, pero la ley se sigue consultando para saber qué hacer en ciertas situaciones. Y Pablo utiliza, a ver si ahorita tenemos la oportunidad de leerlo, Pablo utiliza esa enseñanza a Timoteo del uso legítimo de la ley, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No recuerdo si dicen el 6, 8, versículos 6 y 8 por ahí. Y sabiendo primero esto, que la ley no fue dado para el justo, sino para el impío, para el matricida, para el parricida. Y empieza una lista de cómo la ley sigue siendo utilizada, el Antiguo Testamento, la Torá, para poder saber qué hacer en las decisiones actuales, yendo al espíritu de la ley, ¿verdad? Que eso es la hermenéutica, encontrar cuál es el espíritu de la ley.
Pero para esto me gustaría poner claro cómo fue esa entrega, lo que tú estás diciendo, y que literalmente voy a quitar mis manos, ¿verdad? Sí. Ahorita quisiera citar otro pasaje en Números, espero que no se me olvide, pero quiero señalar algunas cosas que están ahí. Pero por lo pronto aquí en Isaías 62, versículo 6, Dios dice algo acerca de lo que Él establece. Isaías 62, 6, y 6 y 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. No es algo que va a ocurrir, es algo que Él hace. No es algo que tiene que ver con el programa de oración de la iglesia, aunque puede estar involucrado la actividad de oración de la iglesia, pero es un acto totalmente de Dios. De Dios, amén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, perdón, he puesto guardas. Ahora, vea los horarios, vea los turnos. Todo el día y toda la noche. Esta es la figura de la intercesión. Guarda sobre los muros de la ciudad. Para empezar, quiero decir esto: si una congregación no tiene gente orando por la congregación no tiene muros. Cualquier ataque, cualquier situación, no va a haber quien la vea, porque el muro no solamente es para protegerse de una invasión, no solamente es para delimitar un territorio, sino que te da una posición alta en el límite de tu territorio para ver lo que viene y advertir para que la gente se prepare. A eso se les conocía como los atalayas. Ezequiel también los menciona. Entonces, que pueda tocar trompeta. Y también diciendo que los toques de trompeta tenían todo un protocolo, un formato, y esto significa esto, y esto solo convoca a los príncipes, y esto convoca a todo el pueblo. Y entonces el pueblo ya sabía, por eso Joel dice, se oiga alarma en mi monte santo, toca trompeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son convocatorias de Dios para advertir o peligros o para convocaciones a fiestas, a festividades que el pueblo de Israel tenía. Por eso también dice la Biblia que en la final trompeta está hablando de algo que se advierte, que se toca, para que la iglesia se prepare al ser levantada por el Señor. Sí. A la final trompeta, los muertos en Cristo. Pero aquí dice que es una acción de Dios el colocar intercesores. No dice aquí la palabra intercesor, pero veamos que dice que estos guardas están todo el día y toda la noche. Ahorita decía yo que yo sé que Dios me mostró en un sueño eso que vi que ocurrió en Maui, en Hawái, pero no lo entendí. De hecho, yo no vi dónde estaba, solamente sé que era un lugar vacacional. Y entonces dije, era esto. Ok. ¿Qué hace Dios? Sé que no me lo dijo a mí, sé que seguramente le mostró a muchos. A muchos, sí. Y a lo mejor yo me levanté, oré 2, 3, 4 minutos, Señor, guárdanos, líbranos, no sé qué va a pasar. Pero hubo otros con más aguzados, con los más alerta, o a lo mejor que dijo, a ver, Señor, ¿qué es? Y muéstrame, y se metieron a orar, y Dios les mostró el día, la hora, el lugar, y santo y seña, como se dice. Gloria a Dios por esas vidas. Pero ¿qué son? ¿Qué debemos ser? Guardas. No solamente de una congregación, sino del pueblo de Dios y de atalayas para aquellos a quienes viene el mal. Guardas que están día y noche, tienen los 3 turnos. Dice, no callarán jamás. ¿Qué están haciendo? Están proclamando, están advirtiendo, están avisando. No tienen descanso. Por eso yo decía ahorita que el tema de madrugaré para buscarte, pues no es un tema, espérame, a mí me gusta dormir o completar mi ciclo de sueño, ¿verdad? No me gusta estar despertándome y, ay, Señor, ¿qué será? Y porque andas luego todo, como a veces andamos, pues nos gusta dormir, al menos completo tu periodo de sueño. Pero aquí dice, no callarán jamás los que se acuerdan de Jehová, o sea, los que tienen memoria del nombre de Dios, no reposen, 7,
ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Quiere decir que estas personas no solamente advierten de la condición, no solamente están para ver sobrevedores de las cosas que vendrán, en los cuales Dios avisa, sino que están buscando que la iglesia, que Jerusalén, sea restaurado. Amén. Sea para alabanza de Dios, que el hermano aquel que no termina de caerle el 20, que la familia aquella que no termina de afianzarse, sea para alabanza de Dios. Entonces, sí, y es la tarea continua, que Dios mismo está haciendo, como dijiste tú, muy acertadamente, donde dices que dice, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Amén. Hasta que salga como resplandor su justicia y su Amén. Salvación, ¿verdad? Sí. Se encienda como una antorcha. Sí. Dios mismo es el que está haciendo toda esta labor y la hace y usando, ¿verdad?, a estos atalayas, usando a estos intercesores, a estas personas, a estos hermanos, ¿verdad? Y la finalidad es, o sea, que sean perfeccionados para que pues estén para gloria de Dios, para alabanza del Señor, gloria, para el propósito para el cual se fueron creados o fuimos creados. Así es. Y lo mismo pasa a través de toda la escritura, pastor, o sea, cómo Dios sigue en ese intento, ¿verdad?, en ese interesado, y dice no queriendo que ninguno se pierda. Amén. Sino Amén. Que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado para que el apóstol Pablo llegara a este punto de decir, bueno, ya los entregué, pero lo importante es por qué antes no los había entregado? Sí, y eso es lo que quería destacar, pues, porque cuando Pablo dice a Himeneo y a Fileto ya los entregué a Satanás, el tema de la entrega no es necesariamente que vente, deja como mamá regañona, no, papá regañón, órale, te voy a echar con el perro, lléveselo al ladrón, lléveselo, el robachicos, o sea, sino es el acto de ese resguardo que da la oración, ese resguardo que da la intercesión, como sabes que, no sé si tú te acuerdas de Jeremías que le dijo, ya no me pidas por este asunto, también se lo dijo a Moisés, porque no te voy a oír, ni me pidas por ellos. Sí, se lo dijo también a Josué, cuando estaba orando y clamando y llorando, y le dijo, pues, ¿por qué estás allá? Ya no estés, o sea, enfrenta, ¿verdad?, la situación que está. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque cuando una persona deja de orar por alguien, lo está entregando. Es como David cuando mandó a aquel hombre con el cual con cuya mujer él había adulterado, y le dijo, miren, acérquelo donde arrecia la guerra, y cuando vean que se pone más feo, retírense. De alguna manera, cuando nosotros estamos intercediendo por alguien, estamos orando, ay Señor, he traído carga en mi vida por esta persona, y está padeciendo, y está en lucha, y está en conflicto, nosotros en ese sentir de oración, pues, por esa familia, por ese amigo, incluso por el enemigo, por ese enemigo que pudiéramos tener en nuestra vida, el hecho de estar orando por él es no entregarlo, es estar batallando. Sí. Entonces, cuando una persona entrega dentro del contexto de la intercesión, a veces dice, no, bueno, ya es que Dios, yo ya o sea, no se quiere asumir ese carácter de Dios, y no se quiere estar orando ni siquiera, ¿verdad? Sí. Entonces dice, no, ya están grandes, o sea, yo ya les enseñé, yo ya les dije, yo ya, y pues ya, o sea, ya ellos saben, ¿verdad? Entonces, pues así como que bien despreocupado, ¿verdad? Sí. El punto cuando estás viendo el peligro en la situación tan tremenda, y que también Dios nos ha llamado, ¿verdad? Amén. A esa función, y cómo a través de la vida de un justo, pastor, sí, de un hombre que haya dado la gracia delante de Dios, ¿verdad? Una mujer que haya dado la gracia de Dios, el mundo alcanza la bendición. Claro, ¿verdad? Claro. El mundo alcanza. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y entonces, fíjate, en ese sentido también el apóstol Pablo le enseña a los corintios acerca, por ejemplo, hablando ya de los temas acerca del matrimonio, le dice a una mujer o al hombre que es creyente, cuando es incrédulo uno, ¿verdad? Y el otro es creyente. El otro es incrédulo, dice, no te separes. No te separes, ¿verdad? Porque tú los santificas. Sí, y tus hijos, o sea, son santos. Son santos también. No quiere decir que
que sean salvos ya, sino sin Pero embargo, Dios los tiene reservados para la están bajo salvación. Un resguardo. Un resguardo. Así es. Me recuerdo mucho un testimonio de un hermano, hijo de un pastor, ¿verdad? Sí. Que el pastor conoció al Señor, él se entregó fielmente a él, fervientemente, y le servía al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Pero sus hijos, o sea, por situaciones de casa y que no comprendieron también lo del llamado y él como viudo después pues se casa nuevamente, y es difícil, ¿verdad? El hecho de sobrellevar todo eso, y ellos se fueron al mundo, o sea, en una rebelión. Sí. Y entonces él dice que un amigo le dice, oye, vamos a consultar a no sé qué, o que lo lleva, y él no para cuando quiere ya está ahí en un lugar donde iban a leerle cartas o iban a consultar a una persona. Cosas que Dios obviamente prohíbe y que están contrarios al Señor. Pues él va y se sienta ahí, aquel hombre incrédulo, aquel hombre que no conocía al Señor, y él, aunque andaba en la rebelión y andaba él algo, pues había conciencia, pero pues ahí estaba y no había recibido todavía al Señor. Sí. Pero su papá pues era un hombre que estaba entregado a Dios. Y entonces cuando el amigo le dice, oye, también a mi amigo, y dice que la señora aquella, ¿verdad? Aquella pues hechicera, bruja, o como le quieras llamar, ¿verdad? Hija de Satanás, ¿verdad? Aquella mujer quiere hacer, o sea, o trata y simplemente lo ve y dice, no, es que no puedo. Con él no. No puedo. Sí. O sea, yo no puedo, no puedo eso, no puedo. Es que él tiene un cerco, ¿verdad? Y no puede. Entonces, o sea, ¿quién le dijo a la mujer que el muchacho era hijo de un pastor, y que ¿verdad? Tenía promesa. Él tenía una promesa. Pues Dios, o sea, que con su gracia, él, por medio de ese justo que le conoce y le teme, está alcanzando la bendición para la familia, la casa. Y a veces se alcanza para los que a veces no se han terminado de entregar al Señor, pero están de alguna manera, saben que ahí pues hay alguna forma de protección también. Sí. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se acerca a la iglesia, no tanto por el hecho de que busquen una relación personal con el Señor, pero saben que oye, hay bendición, ¿verdad? Es mejor de alguna manera, pues aquí me conviene estar, ¿verdad? Sí, claro, pues, no, y me acordaba yo de otro testimonio donde al hijo de una hermana metida con Dios se le manifestó una persona endemoniada, y esta persona, este joven empezó a decir, no estoy solo, es lo único que decía, y resulta que tenía razón, porque el espíritu, el demonio que se manifestó, le decía a él, andando él pues en su alejado de Dios, no se estaba congregando, y el espíritu le decía, deja a esta persona porque tú eres, o sea, como eran ahí amigos, había una relación, deja a esta persona porque ella me pertenece, pero tú eres de otro, le decía, siendo que este joven pues era hijo de una hermana muy metida con Dios. Y entonces cuando el espíritu inmundo le dijo eso, aléjate de esta persona porque tú eres de otro y ella o él es de otro, lo único que decía es, no estoy solo, pero viendo la misericordia de Dios, como, oye, por caso de mi mamá, por la fe de mi papá, este espíritu no me puedo tocar, siendo que se le manifestó. Entonces, ese que Pablo dice en Timoteo, capítulo 1, los he entregado a Satanás, es porque primero se extraviaron, pero tiene que ver con que ya no se les está brindando ese resguardo, donde dice, ¿sabes qué? Ya aquí... Sí, lo que hay que puntualizar primeramente es el hecho de que en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que habita en nosotros. Amén. Ese es el hecho de primeramente el permanecer orando, intercediendo, protegiendo, ¿verdad? A aquellos que están a nuestro alrededor y a nuestro cuidado y lo que el Señor ha asignado, ¿verdad? A nuestras vidas. Y entonces así lo vemos, como lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y enseñando acerca del matrimonio de
una mujer que era creyente y el marido no, ¿verdad? Entonces hay ese cuidado, ¿verdad? Por amor de aquellos que no son salvos, de los, como el Señor Jesús dijo, yo no he venido a los justos sino a los pecadores. Sí, así es. Y entonces de alguna manera Él tiene ese cuidado, y vemos que por causa de ese justo, pues cuánto se puede detener a veces los juicios, se puede detener, lo vemos en el caso también de Génesis, ¿verdad? Cuando Abraham intercede por Sodoma, pastor, que donde él dice, Señor, o sea, está orando, y Dios mismo le dice, bueno, yo encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Él sabe que va a venir un juicio, pero Abraham, lleno del Señor, ¿verdad? Él empieza a orar, empieza a interceder, ¿verdad? Sí. Y entonces dice, oye, si hubiese tantos justos en la ciudad, sí, empieza a pues, interceder. no, ¿tú la destruirías? Y entonces el Señor dice, no la destruiría, por causa de aquellos, ¿verdad? Y así se va de más a menos, primero pues una cantidad, y luego ya después menos y menos, hasta que llega creo a 10, ¿verdad? Sí. Y el Señor dice, por 10 yo no la destruiría, fíjate nada más. Por causa de esos 10 justos, una nación completa que está en pecado. Así es. Por causa de 10, ¿verdad? El problema es que no había ni 10. No había ni 10. Y vino la destrucción. Así ¿verdad? es, estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, o sea, pero cómo, por causa de un justo, ¿cuánto bendición puede tener de Dios, verdad? Por causa de un justo. Nos pregunta nuestro hermano Alejandro, dice, ¿por qué haría eso Pablo? Dice, ¿se cansó o se lo diría el Espíritu Santo? Pregunta, son dos preguntas ahí. Y así nada más de entrada, en eso estamos, en ese comentar. Fíjate que a mí me impresiona mucho, pastor, a ver si encuentras tú la cita, que eres muy diestro. Pero a mí me impresiona mucho cuando el apóstol Pablo dice acerca del pueblo de Dios, ¿verdad? Que dice que él desearía ser anatema. Sí. Por causa de que ellos conocieran el pueblo de Israel, ¿verdad? Como ese pueblo que Dios había elegido y que era de las promesas y que no lo había recibido. Es Romanos. Dice, yo quisiera, o sea, ser anatema. Y yo digo, Señor, está lleno del Señor, imagínate, es quien quiso, ¿verdad? El hecho de poder levantarse en una cruz y que se le declarara maldito, quien, o sea, se entregó a sí mismo por amor a nosotros, más que el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, o sea, yo la pongo. Así es. Y lo mismo dijo Moisés. Dijo, ráeme del libro. Porque el Señor le dijo, hazte a un lado y yo voy a destruir eso. Sí, a ti toda otra nación. Dijo, no, Señor, ¿qué van a decir tus enemigos, verdad? El valor de la intercesión bajo las decisiones de Dios, porque Dios es santo y Dios tiene su estándar. Y el pasaje que tú dices está en Romanos capítulo 9, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, los que son mis parientes según la carne. Y eso fue lo que pasó con el Señor, o sea, él fue porque está escrito, maldito aquel que es colgado en un madero. Sí, sí. Y entonces, y el apóstol Pablo dice, yo quisiera, hasta estaría dispuesto a ser separado, pero imagínate, era Dios mismo, o sea, Dios. El que tú comentabas, creo que ayer, ¿verdad? Sí. O con el pastor Joel, no recuerdo, cuando decías acerca del Espíritu de Cristo que moraba en los profetas, ¿verdad? Ahí en Pedro, sí. Y que dice, bueno, pues era el Espíritu de Dios que moraba, el Espíritu de Cristo, y en el apóstol Pablo esto me impresiona, el nivel de amor, la obra de Dios. De amor, de la obra de Dios, de decir, oye, pues aunque yo me pierda, pero que esto se salve, ¿no? Sí. O sea, yo soy separado, pues, o sea, ¿quién va a decir eso? Sí, es cierto. O sea, me impresiona mucho. Entonces pienso yo, respondiéndole en este caso a Alejandro, pienso yo que en realidad era algo que estaba produciendo el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? En el apóstol Pablo, como lo que pasó acá en un momento dado, de que tenía a Dios en esa justicia, porque Él es amor y justicia también, y que tenía que enseñar de sus justos juicios, ¿verdad? Pues entonces Él produjo eso, no tanto que en la carne Pablo se fastidiara y dijera, ya no lo soporto, ¿verdad? Porque lo vemos, por ejemplo, Él mismo dice, para que aprenda, o sea, para que a través de esa entrega, o sea, de ese dejar de ese quitar ese resguardo de intercesión, ellos aprendan, aprendan a no blasfemar. Entonces, ya cuánto oración, cuánto consejo, cuánto pudo haber hecho, pero finalmente era, Señor, tú que tienes el control, incluso hasta del maligno, ¿verdad? Sí, claro. Úsalo, ¿verdad? Porque tú tienes, hasta lo usas también. Es un instrumento. Es un instrumento.
y entonces úsalo para que aprendan, o sea, para que sean instruidos, ¿verdad? Y aprendan y puedan enderezar su camino. O sea, finalmente estaba el amor hacia esas vidas, pero pues qué duro también, ¿verdad? Porque él, pues Dios lo había puesto también como un padre, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, sí. Pero creo que fue el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad? El que lo llevó a decir, ¿sabes qué? Es necesario soltar. Amén. Sí, así es, y ahorita yo también quiero complementar esa respuesta, porque creo que se guió totalmente bajo la ley. Bajo la ley. Hay que dejar en claro algo. Cuando uno está en la fe, cuando uno pide por su familia, cuando uno está en medio de la ciudad, por causa de nosotros, por causa de su promesa, nosotros, Dios hace muchas cosas. A veces no nos damos cuenta. Yo sé que un día nos vamos a sorprender porque el Señor nos va a mostrar de todo lo que nos libró, todo lo que estuvo a punto de acontecernos, cuando estuvimos muy mal o muy graves, o cuando estuvimos a punto de un accidente y ni siquiera nos dimos cuenta. Y yo estoy seguro que un día va a decir, mira, esto, aquí estaba mi ángel acampando y guardándote. Señor, no me había dado cuenta, gloria a tu nombre. Ok, estoy convencido de eso. Pero en Números 21, es un pasaje que he venido compartiendo en estos días, y dejo en stand-by la respuesta que quiero complementarle a Alejandro respecto a la pregunta que hace, porque estoy seguro que Pablo se sujetó totalmente a la ley. Y obviamente, por el Espíritu de Dios, supo que llegó el momento de ese punto. De esa decisión, así es. Que no tiene nada que ver con los otros empoderados que tú mencionas y que lo entrego y yo le declaro. Casi estamos como cuando jugábamos. Que pues no, en realidad, o sea, no hay más que espíritu de venganza. Nada más eso, y estás dolido. Oye, ¿no jugaste aquel juego? Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero declaro la guerra a mi peor enemigo. ¿No jugaste eso de niño? Tú no eras nada bélico, No. Ok, no me acuerdo ni qué juego era, pero era así como que tenías que sacar a uno del grupo y entonces a él le aventabas. No me acuerdo qué, pero hacías esa declaración, declaro la guerra, y mencionabas que pues, si tú eras China, pues se lo declaro a China, o si eras Estados Unidos, pues se lo declaro a Estados Unidos. Bueno, total. En muchas ocasiones nosotros no nos vamos a dar cuenta del resguardo que Dios ha tenido hasta que Dios quita sus manos. Hasta que, ¿sabes qué? Ya. Por eso Pablo dice, los he entregado. Es entregar, ya no voy a insistir, ya no voy a interceder, ya no los voy a traer a la memoria del Señor porque ya no han entendido. Pero me gustaría mostrar un ejemplo en Números 21. Oye, paréntesis en lo que lees este capítulo, ¿verdad? Pero también cómo se siente esa protección, pastor, de las oraciones, por ejemplo, cuando se está orando por nosotros. Sí. Fíjate que, yo tengo la bendición de que el Señor me alcanzó, pero me llevó también una familia de siervos, ¿verdad? Sí, del Señor. Sí. Y en este caso, mi suegro, Jacobo, que Dios está en la gloria del Señor, está allá con el Señor. Y mi suegra, yo sé que siempre estaban orando, ¿verdad? Siempre. Y creo que en muchas ocasiones. Saludos a la hermana Guilla. Saludos que yo creo que no estaba escuchando, ¿verdad? Ajá. Dios la bendiga, la suegra amada. Pero sé que siempre estaban intercediendo, pues. Entonces, en muchas etapas de nuestra vida como familia, yo sentí esa cobertura de alguna manera, que saber que ellos oraban por nosotros, ¿verdad? Y entonces, como dices tú, cuántas cosas a veces pasan por causa de los santos que están en este sentir de Cristo intercediendo. Que no nos han soltado, que siguen pidiendo por nosotros. Y el juego sí existe, y ya dijo la hermana Gaby Contreras que se llama Stop. Cuando decías Stop, a ese le tocaba ir a correr. Dice Alejandro también, no contenderá su espíritu con el hombre para siempre, ¿cierto? Porque el hombre es carne y él es Dios. Pero me gustaría leer este pasaje de Números 21, Paz, y destacar algo que a veces cuando leemos, pues se nos va ahí entre líneas. Dice, voy a leer Números 21:5. El pueblo se desanimó, cambió su ánimo, y para cuando menos pensamos ya empezó a murmurar. Ok, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Números 21:5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pregunta. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6.
y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite, se destaco el verbo quitar, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un haste, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Bien, lo que quiero destacar es que la nación de Israel fue advertida que en su peregrinaje por el desierto, obviamente estaría llena de serpientes y de alacranes y animales ponzoñosos. Pero lo que quiero destacar es que ellos nunca se enteraron de las serpientes hasta el momento que murmuraron contra Dios. Porque no hay registro alguno de que las serpientes hubiesen mordido. Digo que por estadística, ¿verdad? Sí, pues andas en el monte y somos 1 millón. Sería lógico que pues a uno, oye, le mordió, a qué le picó, oye, ya la picadura del... Pero ¿por qué les ocurrió? Exactamente. A lo que voy es que ellos no se dieron cuenta del resguardo de Dios hasta que murmuraron contra Dios y contra el cielo. Y que de alguna manera les fue quitada. Exactamente, es lo que quiero ver. Que Dios, luego les dice, ahora quítalas. No, siempre han estado ahí, pero nunca te habían hecho daño porque yo estaba haciendo por muro y ante muro, como dice en otra palabra. Sí. Yo te había guardado. Pero hay un proverbio que dice, me parece que está en Eclesiastés, y corríjanme si no, dice: al que aportillar el vallado, le morderá la serpiente. ¿Quién está aportillando el vallado de Dios? Tú eres escudo. Hay que explicar qué es aportillar. Pues. Aportillar es agrietar, es que se haga una brecha como que en la cerca. Abrirle la puerta al enemigo. Abrirle la puerta al enemigo. Al que aportillar el vallado, le morderá la serpiente. Entonces, la serpiente, aunque ande allá afuera, aunque estemos en un desierto lleno, no nos hará daño si no aportillamos el vallado. Dice otro pasaje: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Pero yo puedo aportillar vallado. Yo puedo, murmurando contra mi hermano, que ese cerco que Dios ha puesto en mi vida se rompa, y de repente, ay Señor, quítalas. No las voy a quitar, aquí estaban. Pero no te habías dado cuenta que estaban, porque mi protección estaba. Amén. Pero en el momento que tú murmuraste, en el momento que tú estás rompiendo lo que yo establecí, yo te estoy enseñando, porque es para aprendizaje, lo dijiste ahorita en la entrega, para que aprendan a no blasfemar. O sea, el punto está aquí, es que las serpientes ya estaban, pero no se habían enterado. De la misma manera, hay muchas cosas que no nos estaban llegando y de repente nos empiezan a llegar. Oye Señor, ¿qué pasó? Necesito que veas que yo te guardo. Vuelvo a insistir, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Pero está condicionando el que habita, el que mora, y el que no, pues. Entonces, Dios es muy claro en su palabra, y cuando dice los he entregado a Satanás, es porque Pablo respetó los protocolos establecidos para entregarlos o para no entregarlos, y guiado por el Espíritu Santo y sustentado en la ley, que es a lo que quiero ahora llevarlos, sustentado en la ley, hizo lo que hizo. Porque comenté desde un principio, el pasaje que estamos leyendo es 1 Timoteo 1, ¿qué pues? 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dije Fileto. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Habría varias preguntas que se hacen aquí. Cuando alguien los entrega a Satanás, ¿su alma se pierde? Sería una pregunta. Cuando alguien los entrega a Satanás, es literalmente orar para decir, yo te lo entrego, y órale, y como la venganza de los empoderados. O entregarlos es, ya no voy a seguir orando por esa persona, ya llegó un límite, ya Dios incluso puede decir, ya no me pidas por él. Incluso, o sea, es tener un entendimiento que es como, por ejemplo, bueno, yo le decía a veces que la disciplina del Señor, imagínate el papá en su función que Dios le ha puesto como agente de Dios en el hogar, y quiere disciplinar, y vamos a suponer que en este caso es la mamá, ¿verdad?
le quiere dar un varacito al papá y la mamá le detiene la mano. Sí. Entonces, y otra vez el varacito y la mamá no lo permite. Sí. Entonces, ¿cuándo va a aprender corrección? ¿Verdad? Claro. Entonces, si estás estorbando, ya hasta llegaste a estorbar esa obra de la gente de Dios, en este caso el así papá. Así es. Esto solamente es una ilustración de que a veces cómo se puede, hacemos actos, ¿verdad? Y que a pesar de que estamos viendo que Dios quiere hacer una disciplina, nosotros queremos evitar esa disciplina, claro. ¿verdad? Y es Dios el que la está provocando. Dios, así ¿verdad? es. Y también que ahí nosotros debemos de entender cuál debe ser nuestra participación en ese punto, ¿verdad? Sí. Y cuál debe ser nuestra, pues nuestro hablar, nuestro consejo o nuestra forma de comportarnos ante esas situaciones que se dan, ¿verdad? Porque es Dios mismo el que también tenemos que ver esa mano que está propiciando ciertas cosas, ¿verdad? Que lo está haciendo. Bien, ahora Paz, gracias a Dios por eso. Me gustaría que regresáramos a 1 Timoteo capítulo 1 y mencionar dónde está el sustento de Pablo para el tema de entregarlos a Satanás. Me gustaría que pudiéramos ir. Aquí estamos. Estamos en el capítulo 1 y leer específicamente versículo 8 al 11, Paz, a ver si lo podemos leer. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Sí. Si uno la usa legítimamente. O sea, hay un uso legítimo de la ley. No estamos bajo la ley, pero nos sigue dando luz, nos sigue dando claridad, nos ayuda a discernir, a separar, a tener criterio. Okay. Sí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Okay. Y para todos, los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, que la ley está para corregir todo lo que se opone a lo sano, porque no fue dada para el justo, sino para el injusto. Sí. Entonces Pablo hace el uso de la ley para la entrega a Satanás. ¿Y dónde está el argumento bíblico de la ley? Y lo voy a mostrar con dos ejemplos. Uno en Deuteronomio, son las 8:29, el tiempo está avanzando. Uno está en Deuteronomio y otro está en Primera de Corintios. Vamos a ver primera de Deuteronomio, porque se oye más fuerte de lo que es, aunque puede llevar a una persona al extremo que alguien sea entregado a Satanás, pero Dios no está esperando que se pierda esa alma. Sí, no, eso es algo muy importante. Ahí mismo también en Corintios, ¿verdad? En el pasaje que nos hacías tú también referencia acerca del caso de incesto que dice Pablo, dice que sea entregado para la destrucción de la carne, para que sea salvo. Sí, y a eso queremos regresar ahorita, pero queremos señalar dónde está el contexto de la ley. Y eso está en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, recuerde que Deuteronomio es un repaso de la ley, es la repetición de la ley. Dice, voy a leer desde el 18, y Dios nos dé habilidad para poder explicar esto y comentarlo, porque es algo, pues con cierto grado de profundidad, de entendimiento. Deuteronomio 21, 18. Si alguno, 21:18, tuviere un hijo contumaz y rebelde, nada más imagínate el nivel de obstinación que tiene, que sí los hay. Tuviere algún hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, aquí ya no se detuvo ni el castigo, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, los responsables de la educación, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Fuertes palabras. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Es glotón. Y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y mira lo que dice, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y no temerá. Temerá. Y temerá. El que estableció la pena de muerte pues fue el Señor.
Y decía, y así lo vas a quitar. Hoy sabemos que ese es el espíritu de la ley, o eso que leemos literalmente, cuando querían apedrear a la mujer, dijo, ok, nada más que para poder apedrear hay que estar libres de pecado. Porque pues si no, pues ahorita vamos a agarrar a pedras todos contra todos. Y no resuelves nada porque ya no puedes extirpar. No es lo mismo, mira que hay algo, extírpalo antes de que se haga una metástasis. No, aquí sabes que aquí ya, pues ya no le muevas. O sea, está tan mal la sociedad que ya Dios no aplica eso porque era como, es un pequeño lula, es una pequeña, extírpalo antes de que... Pero ahorita ya el cuerpo de la humanidad pues está totalmente corrompido. Ya hacer eso pues es hacernos el harakiri, ¿verdad? Humanamente hablando. En base a ese contexto de que su hijo, contumaz y rebelde, entréguenlo a los ancianos y apedréenlo y quita la maldad. ¿Qué dice 1 Corintios 5? Que es el pasaje que mencionas de incesto, pues, por extraño que parezca, ocurría dentro de la iglesia. Y Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 5, se oye que hay entre ustedes fornicación. Algunos están en fornicación, en adulterio. Bueno, aquí hay un tipo de fornicación que a veces no se oye ni afuera. Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un personaje de esa congregación estaba viviendo con la madrastra, no, o sea, no era su mamá, pero era la madrastra. Era la mujer de su padre. ¿Sí? Que de acuerdo con la ley, o sea, esto era ya algo abominable. Abominable y digno de lo que leíamos en Deuteronomio 21:20. ¿Ok? De hecho, ya no leímos más ahí de Deuteronomio, pero ahí lo explica. Dice, tanto que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2. Y ustedes, la iglesia de Corinto, están envanecidos. ¿No debieran más bien ustedes haberse lamentado? Ojo, para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente y ahora uso legítimo, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué usaste para juzgarlo? La ley. Me fui a la ley. ¿Qué hacer en este caso? Porque alguien diría, no, pastor, pues es que Dios es amor y somos nuevas criaturas y el perdón y la misericordia. Pero nada más piensen todos los que saben de fuera de la familia. Oye, y se congregan y les dicen, o sea, el vituperio que cae y que no se corrige, algo que es abominable. En nombre del amor. Digo esto porque hay cada cosa que se dice. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde están 2 o 3 congregados, Él está en medio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. Aquí es la otra frase donde Pablo utiliza la entrega a Satanás. El que vive con la mujer de su padre, sea entregado a Satanás, pero la finalidad, ¿cuál es? Para destrucción de la carne. Sí, pues era pura carne, pastor. Era pura carne porque imagínate nada más, o sea, para que llegara a ese grado de extremo de pecado. Era, ¿verdad? Pulpa, bola de carne. Sí, pero lo que está diciendo Pablo es muy interesante, porque utiliza la ley. Obviamente entendió que ya llegó un límite, que la gente aquí en Corinto está envanecida. Dicen, pero ahí está la ley, lo que leíamos en Corintios 1. Ellos estaban a lo mejor pensando para justificar, pues todo era puras cuestiones que no tenían sustento, que no tenían... Porque no se basan en aquello que corrige las cosas a la sana doctrina, que es la ley. Por eso yo amo la ley, no estoy bajo la ley, pero la amo. Porque nos habla del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque fue dada a la nación de Israel, nosotros le tenemos gran valor, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el consejo de la palabra. Pero aquí Pablo dice, miren, así como en la antigüedad, cuando alguien se metía con la mujer de su papá, lo juntaban y lo apedreaban entre todos. Y le decían, oigan, es que no puedo con este muchacho. Y lo apedreaban. Aquí Pablo dice, a ver, nadie va a apedrear a nadie. Pero en una oración de la iglesia, vamos a decir, Señor, nosotros ya no vamos a meter mano en este asunto, se lo entregamos al diablo. Pero
no queremos que se pierda, porque el deseo, el Espíritu de Cristo es que ninguno se pierda. Sí. Lo decías ahorita en el clamor de Pablo, donde buscaba ser anatema por causa de su nación, de sus hermanos. Pero el Espíritu de Cristo no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué dice? Suéltenselo al diablo. Dejen de interceder por él. Ya no lo presenten. Se lo entregamos a Satanás, al adversario, porque el adversario dice, déjenmelo tantito para que vean. Él odia. Claro. Y desea destruir, ¿verdad? Hurtar, matar y destruir. Y si hay una obra aquí, pues... Ahora, lo interesante del punto, pastor, es de que el Señor, Él establece los límites. Siempre. En ese entregar, Él establece hasta dónde Satanás puede obrar. Por eso... Para que se cumplan sus propósitos. Claro. Por eso ahorita que leíamos Isaías 62... dice que el Señor puso guardas en los muros. El muro delimita. El muro dice de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces el guarda entiende como sobrevedor, por eso es importante la figura de los ancianos en la iglesia. Y no hablo de la gente mayor, sino la gente con la madurez, con la capacidad, con el don de Cristo, para discernir. ¿Sabes qué? Pablo por eso están envanecidos. ¿Qué están esperando? ¿Que se arrepienta? ¿Qué están esperando? Formalizar y legalizar. Pastor, es que de repente hay tantos consejos que se dan que a mí me asustan. No, pues haz esto para que ya no estén en pecado. Pero ¿cómo vas a tratar de enmendar con paño viejo, con paño nuevo, vestido viejo? No. Ve a la raíz del problema, para eso es la ley. A veces penosamente damos consejos nosotros pastores, muy tristes, y que lejos de arreglar algo lo descomponen. Pero Dios nos ayude, lo insisto, digo con respeto. Sí, ahí entonces la finalidad era de que pues que el espíritu fuese salvo, ¿verdad? Y que la carne se destruyera. Quiere decir que esta persona, bajo, ya no está el resguardo de la iglesia, bajo no estar la intercesión, el enemigo iba a hacer garras su vida, perdón la expresión, espero que quede claro, le iba a despedazar su carne, a lo mejor no iba a quedar bien esta persona, a lo mejor iba a quedar ahí en un día, híjole, todo lo que hizo. Puede tener una enfermedad incurable. Pero su espíritu finalmente a través de esa aflicción. Exactamente. Y el límite iba a ser que no podía tocar que fue lo que Jesús le dijo a Satanás cuando iba a tocar a Job. Nada más no toques esto. Me explico, o sea, está bien delimitado. Los límites, o sea, de esa entrega, fíjate, y los propósitos también, ¿para qué? Porque decíamos que el hecho de entregar es como dejar esa protección, ¿verdad? Y que esto puede ser por causa de la disciplina, como en el caso de lo que estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, o también en 1 Corintios, que iba hasta para salvación, ¿verdad? Sí. O sea, que fuera para salvación. En el 1 era para instrucción, en el caso de 1 Timoteo 1:20, y en el caso de 1 Corintios 5:5 es para que fuera salvo. O sea, que el espíritu fuese salvo y que se destruyera la carne. Y aquí y vemos que hay límites, entonces que Dios mismo establece en esa entrega. ¿Y qué precede? Pues precede primeramente el hecho de poder estar en ese sentir del Señor, no como decíamos que sea como una cuestión de empoderamiento, ¿verdad? Sí, no es así. Yo estoy manejando, yo estoy administrando los rayos y centellas del Señor, pues no, ¿verdad? No es así. Y la otra cuestión, ¿verdad? Que es muy interesante, pues yo creo que ya es otra vertiente del tema, pastor. Es el hecho, ¿verdad? De cómo a veces Dios mismo, decías tú ahorita, por ejemplo, lo que pasó en Hawái, ¿verdad? O lo que pasó en la torre de Siloé, que se cayó y que serán más justos o no, ¿verdad? Que de los que están aquí, que no les cayó la torre, y por qué lo permitió el Señor, o sea, tiene sus propósitos en todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero por ejemplo en el caso de Job, pues vemos que el Señor sí quitó la protección, pastor, ¿verdad? Pero le puso límites hasta dónde el Satanás puede llegar. Y entonces en la primera parte de lo que le acontece a Job, él le dice no toque su cuerpo, ¿verdad? Y después, o sea, viendo que él había sido fiel al Señor, entonces le quita la protección bajo la insistencia de Satanás y lo deja nada más, o sea, que no toque su vida, pero sí tocó el cuerpo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces Dios establece los límites y tiene propósitos para esas entregas, ¿verdad? Que podríamos decir, pues el Señor quitó la protección, así es. Ahora, vea la función. Hace una pregunta aquí muy interesante, Alex, y yo le quiero invitar un café,
porque creo que es la segunda vez que pregunta algo así al respecto y quisiera comentarlo con la escritura y ver cómo... Y nuestro hermano Alex hace una pregunta. Entonces lo que entiendo es que alguien que conoce al Señor pero tiene un pecado arraigado y que no puede dejar, potencialmente podría morir para eliminar la carne y salvar el alma. No es así, no es tal cual. Ojo Alex, pero te digo que a ver qué día nos tomamos un café y platicamos. Siento que en 2 ocasiones se ha planteado una pregunta muy similar a esta. Ojo, el tema de esta persona, del incesto, el que está viviendo con la mujer de su padre, no es solamente un pecado, lo es. Pero es un pecado que habla de una condición deplorable espiritualmente hablando. Porque para que alguien, o sea, no, yo no digo para que alguien caiga en adulterio, pues fornicación, no. Para que alguien llegue a este extremo y lo deja tupas, se congregaba. O sea, te puedes imaginar el nivel de embotamiento que hay en esa vida. No sé, el nivel de embotamiento de esa vida es lo que marca el haberlo entregado a Satanás. Yo quiero decirle a todos ustedes, y Beto está compartiendo aquí, gracias Beto, cuando Pablo en Romanos 7 dice que él descubrió que el pecado mora en él. Y por eso, de verdad, y ayer lo compartimos y causó un poquito, en una célula que estaba, pero ayer el tema que estaba hablando con Jaime, de repente se tornó a la gracia y las obras, y por ahí se hizo un poquito, y es que hay cosas que hay que tratarlas con pincitas, o sea, ni siquiera hablarlo a la ligera, sino darle el sustento bíblico suficiente. Pero yo te voy a, también invitado, Beto, claro que sí, nos tomamos el café. Ya viene la tomita de café, hombre, ya todos general nos tomamos el café y platicamos y nos abrazamos y oramos unos por otros. El tema de que este personaje de 1 Corintios 5 llegó a un embotamiento, porque no solamente es un pecado, Paz, es un grado de embotamiento. Entonces, una persona sí podría ser expuesta a un grave accidente, una grave enfermedad que daña a su cuerpo, pero que le dé oportunidad de arrepentirse. O sea, le entregan la carne a Satanás, pero no para que se infarte y ahí quede, no, porque no tendría oportunidad de arrepentirse, sino que el proceso del maltrato de la carne lo lleve al final a esa persona al arrepentimiento para salvación. A reconocer su pecado, claro. a saber que pues que la vanidad de la vida y de satisfacer sus propios instintos, ¿verdad? Pues no valía nada con respecto a su relación con Dios, ¿verdad? Claro. Y que pudiera llegar al arrepentimiento. Sí, desde luego. De la salvación. Ok, entonces, lo que estamos diciendo aquí, pero también hay que decir que Jesús dijo esto: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo fuera de ti, porque mejor es que entres con un ojo al cielo y no, o sea, si Dios permitiría cosas que nos orillen a arrepentirnos en cosas en las que nos hemos obstinado, y hablo de obstinación, porque otra cosa es entender el pecado que mora en ti y alimentar tu hombre interior, a tu mente, la cual se deleita en la ley de Dios, y no alimentar la carne para que andes en el espíritu. Pero eso está entre el 7 y el 8 de Romanos. Pero esta persona está en un grado deplorable y todavía, tienen el descaro de congregarse. Con todo respeto el descaro, porque no, pues es que aquí traigo a la mujer, pero antes venía con tu papá y ahora viene contigo. ¿Cómo? O sea, no hay quien se ofenda, no hay quien, ya se hizo normal el amor de Dios. ¿De qué hablan? Entonces nos habla, claro que sí, Will, también para ti la invitación. El grado de embotamiento ya habla de la toma de decisión, entréguenlo a Satanás. O sea, no estemos envanecidos. Esto no va a cambiar. Esto no es de que, el otro día fíjate que lo conmovió la palabra y estuvo llorando. No, pero sigue llevando a la mujer de su padre. Es algo que rompió todos los estándares. Lo dejaste avanzar. No debió haber llegado a esa situación. Y menos que se sienta cómodo congregando y trayendo a la mujer. O sea, la iglesia está mal. Entonces hay muchas cosas que decimos mal. Pero sí, Jesús está dispuesto a que alguien pierda un brazo
antes de que se pierda. Eso es real. Si lo llevamos a ese grado es real. Pero la entrega a Satanás son cosas diferentes. O sea, Dios permitiría que ocurriera algo que me conmueva y que, tengo que reflexionar, no he corregido esto, no he corregido ello. Pero otra cosa es que los ancianos, la gente con el cuidado, diga, ¿sabes qué? Lo entregamos. Porque es un asunto donde dice, ya aquí no hay nada que hacer. Humanamente o como colaboradores de Dios, ahora se lo vamos a pasar a otro colaborador de Dios para mal, que es un instrumento de Dios, el enemigo, para que él haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Me explico? Sí. Y esa es la acción. Por eso decía yo ahorita que cuando traías ese pasaje, siempre traes unos bien acá, muy buenos, gracias a Dios. Pero, gracias a Dios por la palabra. Pero sí hay que delimitar así con pericia el cuidado, porque obviamente tú lo venías señalando, cómo se da la ligera en el empoderamiento. Yo lo entrego y que para mis enemigos. Y espérame, somos siervos de Dios. Sí, pues. Hasta me hacen que pele los ojos cuando dicen esas cosas feas. Fuera del Espíritu del Señor. Pues sí, ¿verdad? Nada que ver con el Espíritu de Cristo. Sí. Y entonces, aún, por eso yo preguntaba, ¿se lo entregan a Satanás para que se pierda su alma? No, precisamente se lo sueltan para que le ponga, para que el Señor haga su obra, ¿verdad? A través de llegar de ese instrumento, a un reconocimiento de la soberanía y misericordia, del amor de Dios, ¿verdad? De la misericordia. Ahora, Satanás va a tratar sin misericordia a esa persona, pero Dios le va a decir, pero hasta aquí. Hasta aquí. De aquí no te pasas. Y eso es gloria al Señor. Dice también, pues yo lo quiero dar gracias a Dios porque me sustentó durante 27 horas con el hombro dislocado, en lo que pude salir de la sierra al fin de semana pasada. Pues gloria a Dios, Alejandro. Qué fuerte, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Qué bueno que saliste adelante. Insisto, nos tomamos el café cualquier día de estos. Sí. Y en todo, pastor, o sea, como ahí todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? En todo Dios nos da enseñanza. Amén. En todo Dios obra, ¿verdad? Y Dios nos da entendimiento para poder comprender cada cosa, ¿verdad? En su momento de lo que Dios está obrando también, en las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y creo que abrir nuestro entendimiento y pedirle al Señor que nos dé esa humildad también de Él, ¿verdad? Para poder recibir lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Sí. Pero pues Dios pone límites y esa entrega, vemos, ¿verdad? Tiene propósito del Señor. ¿Por qué se llegó a exclamar eso, verdad? ¿Por qué se dijo? Y no, pues, malentender. Incluso en el caso de Himeneo y Alejandro era para que aprendan, o sea, iba a haber una enseñanza, aprendan a no blasfemar. En el caso del cuate que participó en el incesto, que luego se corrige, en 2 Corintios dice que los contristó, que esto, pero fue para arrepentimiento, lo cual es bueno, ¿verdad? O sea, sí se corrigió ese mal. Oye, pero en ese caso del incesto era para que fuera salvo. Para que fuera salvo, pues. Sí, claro. Para que no se perdiera su alma. Porque insistimos, perdón, hermanos, yo sé que por ahí alguien dice, no, hombre, pasa un canto bien bueno ahí, y que cara de limón y que en el infierno te das chicharrón. Eso no es de Cristo. Por más que se oiga cómico y el hermano cara de limón que nunca se gozó, no es de Cristo el alegrarnos porque alguien se pierda. No es el deseo que ninguno se pierda. Una hojita, ninguna. Me gustaría terminar con este pasaje, y obviamente si Dios nos permite luego seguir platicando que es muy interesante. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos momentos para gozar, darle gracias a Dios, pero también no podemos estar ajenos que en la adversidad Dios nos quiere enseñar algo, pues. Amén, sí. Y sea, yo entiendo que estos Himeneo y Alejandro y que practicó el incesto, el capítulo 5 de Corintios. También igual, o sea, nos quiere enseñar o quiere enseñar a través de nuestras vidas, pastor. Y a veces ni entendemos, ni se puede entender, quizá. Somos una lección para otros. Exactamente, sí. Porque mira, en el caso de Job, por ejemplo, pues él ni siquiera entendía, pastor, o sea, qué pasaba. Sí, no. Los muchos capítulos del libro de Job
eran de aquellos sabios, entre comillas, de los amigos que le iban y le decían, no, pues es que te está pasando por esto, por esto, por esto. Pero Job ni siquiera sabía que había habido en el mundo espiritual, ¿verdad? Había existido, ¿verdad? Esta determinación de Dios de ponerlo como ejemplo de lo que era el carácter mismo de Dios en él, de que no se movía, pastor, o sea, él no se movió a pesar de la adversidad, o sea, él permaneció, ¿verdad? Entonces, no era lo que él hacía de servirle a Dios, no era como Satanás había dicho, que lo hacía porque lo bendecía, porque tenía guardados sus ganados, porque lo prosperaba, y no era por eso, sino era porque él tenía al Señor, ¿verdad?, en su ser, porque no se movía su fe, era una fe que no se movía a pesar de las circunstancias que lo estaba devastando, y que el enemigo pues se había dejado esa protección porque el Señor estaba mostrando su gloria a través de esa vida. Amén, totalmente de acuerdo. Y hoy lo podemos ver y lo podemos decir, Dios estaba enseñándonos. Ahora, el punto es que yo creo que esta gente que fue entregada a Satanás, por eso decía, en el día del bien goza el bien y en el día de la adversidad considera, yo creo que estas personas que dice que naufragaron, tuvieron oportunidad de volver, recibieron de parte de Dios advertencias y les fue a la ligera. Lo mismo, estoy seguro, que en la iglesia de Corinto hubo señales hasta que Pablo dice, oye, se oye que hay tal cosa, y estoy seguro, ¿verdad? O sea, cuando nosotros debemos de ser muy atentos a considerar la adversidad y en el bien gozar del bien, pero no tomarlo a la ligera de que no pasó esto, no hombre, no pasa nada, Dios está conmigo. No, detente, para que no tengas, porque cuando yo veo estas vidas, digo, seguramente que hubo señalamientos, ahí vas mal, te estás perdiendo, Himeneo, dice que se extravió de la fe y de la buena conciencia, nada más esos dos temas, extraviarse la fe y la buena conciencia, pudiera dar para platicar de otra situación. Es decir, ¿en qué punto perdiste la buena conciencia que ya te tuve que entregar al enemigo? Porque ya estás totalmente fuera. Por eso yo decía en algunos casos, cuando hay aquí alguna oposición, no a mí, a la palabra, bueno, una cosa puede ser la insensatez, y otra cosa es la necedad, y otra cosa es la obstinación, y todo eso Dios lo trata diferente. Entonces, pues, que no permitamos que las cosas lleguen tan allá. Para eso está la ley, para corregir, para enderezar, para que todo lo que no está sano en la doctrina se vuelva sano en la doctrina, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, pues agradecemos mucho esta palabra, pues. Amén, gloria a Dios, pues. Ya nos tenemos que ir. Andamos, ya, pues. Sí. Bueno. Andamos rebasados 4 minutillos. Okay. Pues bueno, Dios los bendiga a todos y pues recordemos, ¿verdad? Que pues qué es lo que el Señor en su espíritu desea, pues desea que nadie se pierda. Amén. Desea que estemos también en esa actitud previa de lo que Pablo debió haber hecho y yo creo que hizo, de poder estar intercediendo, orando y también entender cómo lo cubre ese saber que no se entrega, ¿verdad? Sí. Así como tan fácil, ¿no? De decir, no, pues no, una despreocupación, ¿verdad? Sino que el Señor pues tiene cuidado y que cómo somos bendecidos, ¿verdad? Al estar bajo esa protección, ¿verdad? Amén, así es. Y también pues va en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y pues en el Señor. Amén. Pues solamente les queremos pedir, si les fue de bendición, por favor compártanlo, etiqueten a otros. Si el Señor nos permite, a las 3 de la tarde, la hora novena, una convocatoria de oración de parte de Neuma, del Señor a través de Neuma. Y mañana, último día de la semana, de nueva son cada mañana, aquí estaremos con el favor de Dios, si Dios nos lo permite. Sabe que lo invitamos en este horario. Gracias a todos, Señor nos bendiga grandemente. No olvide de compartir, de darle like, de seguir participando y de seguir orando por nosotros. Nosotros también haremos lo correspondiente para con ustedes. Pues Dios les bendiga a todos. Estamos. Gracias, Alex. Bendiciones.